Buenas tardes y bienvenidos al programa Cuidando tu Salud, donde cada semana nos reunimos para hablar de temas de salud que beneficien y aumenten los conocimientos de nuestros estudiantes y promuevan información científica y veraz hacia la población en general. La tarde de hoy nos hemos reunido para hablar acerca de la intervención de enfermería en un paciente quirúrgico por ruptura de quiste ovárico. Para ello nos acompaña la doctora Sara Flores, ella es docente del Instituto Universitario Bolivariano. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Un gusto acompañarte en el programa. Muchas gracias, doctora. Le recordamos que estamos siendo transmitidos a través de nuestra página de Facebook Live y que somos retransmitidos por Ecotel TV, Plus TV, Radio Lluvia, Lo del Momento Loja. Doctora, para iniciar el conversatorio de hoy, le quisiera preguntar, ¿cuál es la definición de un quiste ovárico? Un quiste se define como una masa anexial o que se encuentra en el ovario y es de contenido líquido. Todo quiste en cualquier parte del cuerpo humano es de contenido líquido, ¿no? Tiene una pared delgada que la delimita, pero su contenido es netamente líquido. Este puede ser de la mayor parte agua o sangre y de ahí se derivarán varias complicaciones. También hay varias formas de clasificar un quiste en quistes ováricos folliculares o de cuerpo lúteo. De ello también dependerá el tratamiento que luego ya se abordará, pero sí es importante definir que este quiste puede estar dentro del útero, del ovario, perdón, o por alrededor del ovario. O sea, cuando hablamos de un quiste, estamos hablando de una masa externa que va fuera de la anatomía propia del ovario, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, en el que ya las características y ya el diagnóstico es muy diferente. Son múltiples quistes que se encuentran dentro del ovario y en este caso no, es un único quiste que puede llegar a medir incluso varios centímetros, de 5 a 10 centímetros, y también de ahí dependerá qué abordaje se puede realizar en estos quistes. Es decir, que pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes, ¿no? Exacto. 0.1, 2 milímetros y llegar también a medir centímetros y ya causar mucho dolor y daño en la paciente por inflamación de órganos que se encuentran cercanos al ovario o a la zona abdominopélvica y generar mucho daño y dolor más que nada en la paciente. Doctora, en base a lo que usted nos menciona, ¿hay alguna causa, alguna etiología que sea la responsable de la producción de quistes ováricos? Lo que dice la literatura científica es que básicamente es un desorden a nivel hormonal. Puede ser ya un desorden a nivel desde la hipófisis, en la que estos quistes pueden incluso secretar o no una excesiva cantidad de estrógenos. Entonces también ahí hay un tratamiento que lo conocemos como expectante, que también no es solo esperar y observar a la paciente, sino dar un tratamiento hormonal, ya que así tratamos la causa principal de la aparición de estos quistes, que suele ser hormonal, un desorden hormonal. La mayoría o por lo general y los desórdenes hormonales causan quistes ováricos. Tienen menopausia y es importante descartar ya un cáncer de ovario que también suele debutar con un quistes a nivel de ovario y que podría ser otra causa, pero ya vamos a hablar de cuáles son estas características que pueden definir un quiste que sea benigno o que ya tenga características malignas. Muchas gracias, doctora. Somos Instituto Bolivariano. Nos puedes encontrar ubicados en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar, donde puedes conocer nuestros modernos laboratorios donde nuestros estudiantes pueden realizar sus prácticas. Además, puedes ser parte de la carrera de enfermería. Estamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2023-marzo 2024. Doctora, para continuar, ¿cuál es la sintomatología o cuál es la clínica que puede presentar un paciente que tenga quistes ováricos? La sintomatología que presenta la paciente, que suelen referir las pacientes, de llegar a la emergencia con un dolor en el abdomen bajo o lo que nosotros conocemos como ya en la región de abdominopélvica o abdomen inferior, de gran intensidad. Suele ser un dolor unilateral, no suele existir, es raro que exista un dolor bilateral, es decir, que haya quistes en cada un quiste ovárico En los dos ovarios. exacto. No suele ser lo común, sino que sea unilateral y
que genera incluso náuseas, vómito acompañado más del dolor, que es la principal causa. También las pacientes refieren que existe este dolor cuando se realiza actividad física. Pacientes que tienen quistes grandes de centímetros, de más de 5 centímetros, pueden referir que incluso pueden palpar una masa en uno de los dos lados abdominopélvicos o de abdomen inferior que limita la movilidad, y también hay pacientes que lo relacionan a dolor durante las relaciones sexuales, que también es otra característica de un quiste ovárico. Pero de ahí suelen ser asintomáticos. La mayor parte de estos quistes son asintomáticos, se los encuentra cuando se hace un control de rutina, ejemplo en un embarazo, una ecografía, y se suele ver que existe un quiste en la paciente. Si la paciente no está embarazada, igual es importante realizar una prueba de embarazo porque se suelen asociar a embarazos ectópicos también. Entonces es necesario conocer eso, que la mayor parte sí son asintomáticos, pero que cuando ya generan un malestar, el principal síntoma que va a referir la paciente es dolor a nivel abdominal inferior. Doctor, y cuando estamos hablando netamente de la ruptura de quiste ovárico, ¿cuál sería la sintomatología que presenta esta paciente? Ya, la paciente puede presentar, nosotros vamos a hacer como médicos y enfermeros una correcta exploración y examen físico, ¿no? De la paciente. Y ella va a acudir con lo que refería a dolor abdominal, pero a la palpación se puede ya dar una característica de que existe ascitis o acumulación de líquido abdominal. Entonces vemos que llama la atención un abdomen globoso, un líquido que duele a la palpación, que es imposible hacer una palpación profunda. Entonces en estos pacientes el dolor es en la escala análoga del dolor de 10/10. En nuestra limitante, la paciente no puede caminar y más que nada es esta característica de que cuando existe una ruptura, como yo les mencionaba, un quiste tiene líquido. Este líquido va a estar en cavidad abdominal y dependiendo de que si es hemorragia o si no existe un cese de esto, una reabsorción de este líquido, sí va a generar varias molestias y más inflamación a nivel abdominal. A la palpación se puede palpar una masa o una inflamación que la paciente refiere como dolor y más palpable en la zona donde está doliendo. ¿Dónde está el dolor? Doctor, en base a lo que usted nos comenta, estaríamos hablando de un abdomen agudo, un dolor que suele requerir una intervención quirúrgica, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales que podemos tener ante una paciente que haya presentado o haya tenido una ruptura de quiste ovárico? Muy buena pregunta. Primero hay que descartar, como sabemos, el abdomen es muy difícil abordar porque existen muchos órganos. Entonces debemos descartar que no se trate de una apendicitis aguda. Que es el principal diferencial, ¿no? Que siempre tenemos que estudiar. Sí, que muchas pacientes incluso a veces se les da operado se ha hecho una apendicectomía y no era necesario, el apéndice no estaba inflamado, pero era un quiste en el mismo lado donde está el apéndice, es decir, derecho, que también es una característica, ¿no? Que aparezcan quistes más en el lado derecho. Otros diagnósticos diferenciales, un embarazo ectópico, una torsión ovárica o del ovario, también es otro diagnóstico que suele presentar las pacientes. Y esos serían los principales. También se asocia a enfermedad pélvica inflamatoria y es necesario que en toda paciente mujer en edad reproductiva y si hay características de secreción vaginal abundante, dolor a la palpación, disuria o dolor, malestar al orinar, hacer exámenes complementarios de gabinete, biometría hemática, un hemo, un examen de orina. Que nos ayudaría con el diagnóstico, Exacto, ¿no? e incluso un cultivo de la secreción vaginal en caso en el que existe. Y descartar una enfermedad pélvica inflamatoria, que el tratamiento sería otro, no sería antibióticos y sería otro abordaje, Es pero otro hay que manejo hacer el diferente, ¿no? diagnóstico diferencial con esos. Esos serían los principales diagnósticos. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, aparte de los que ya nos mencionó, la biometría, un cultivo de la secreción vaginal o un Grammy fresco de la secreción vaginal, ¿qué otros exámenes podríamos realizar para nosotros tener una confirmación de este diagnóstico de la ruptura de quiste ovárico? Se realiza en emergencia cuando hay la sospecha y en toda mujer hay que realizarlo, hay que tener presente este diagnóstico, una ecografía abdominal, pero la ecografía abdominal no suele tener una alta sensibilidad para ver la ruptura o saber que la paciente tiene una ruptura, sino lo ideal es hacer una ecografía transvaginal
Y ese sí es el método de oro, el método estándar diagnóstico para diagnosticar una ruptura del quiste ovárico, que va a definir qué tratamiento se va a seguir, ¿no? En algunos casos y en algunos países sí lo realizan igual expectante, el tratamiento, a pesar de que es una ruptura de quiste, que todos pensarían que es preocupante o que va a generar mucho dolor o que dónde va a quedar ese líquido, sí es importante decir que se reabsorbe, pero sí hay que dar un seguimiento, ¿no? Con ecografía. Si es abundante, el médico ginecólogo, bajo su criterio, va a intervenir a la paciente quirúrgicamente, ya sea por una laparotomía, que son pequeñas incisiones a nivel intraumbilical y se retira todos los coágulos, sangre, líquido que esté en la cavidad abdominal. Y si no, lo que se suele hacer es una laparotomía exploratoria, que ya es una incisión mucho más grande a nivel de abdomen, que me permite una mejor vista y donde puedo drenar todo, retirar ese líquido, coágulos de sangre que se queden de lo que hubo esta ruptura del quiste, que sí es preocupante, más para los pacientes y también para quien sigue el caso como médico. Para el médico de cabecera. Gracias, doctora. Somos Instituto Universitario Bolivariano. Puede ser parte de nuestra familia. Recuerda que entregamos títulos de tercer nivel y estamos próximos a abrir maestrías que son títulos de cuarto nivel. Puedes encontrarnos en nuestro campus. Estamos ubicados en la calle José Antonio Guigure y Bolívar, o a través de nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Doctora, en cuanto al tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento cuando nosotros hemos diagnosticado quistes ováricos sin que exista esta complicación de la ruptura? Ya. Bueno, primero clasificar un quiste ovárico en benigno o maligno, que va a depender el manejo a seguir. Hay características del quiste que es benigno que suelen ser menor a 5 centímetros y no suelen tener tabique. Tabique significa que el quiste tiene varias paredes, no se lo divide. Y la pared es delgada en un quiste benigno. Pasa lo contrario en un quiste que puede tener malignidad o que puede ser maligno con características malignas, que suele ser una pared gruesa, con múltiples tabiques y que existe vascularización en este quiste. Entonces, que si al momento de romperse va a existir mucho sangrado, que va a generar mucho malestar e incluso puede descompensar hemodinámicamente a una paciente, va a llegar a la emergencia hipotensa, taquicárdica y todo eso. Entonces, sí es necesario primero delimitar. Si se trata de un quiste benigno, se va a medir el quiste, se va a ver, se va a dar un tratamiento expectante. Entonces voy a decirle a mi paciente que como la principal causa decíamos que era un desorden hormonal, pues se suele enviar también anticonceptivos combinados que permitan regular este desorden que existía a nivel hormonal y van a hacer que el quiste lentamente vaya desapareciendo y disminuyendo su tamaño. Esto es importante, ¿no? Porque siempre hay la duda, ¿no? De que cuando alguien tiene quiste se le envía un tratamiento de anticonceptivos, pero no es en base a la anticoncepción que generan, sino es en base a las hormonas que producen y pueden hacer que haya un recambio de hormonal que es el que está produciendo los quistes. Por eso que se manda el tratamiento. Y se hace un control. Entonces, en el control se ve en algunos casos el quiste sigue ahí, o incluso crece mucho más, no ha disminuido con el tratamiento expectante, se suele mandar analgesia vibral a domicilio, no se le interna a la paciente, pero ante estos casos sí existe el riesgo de perder el ovario, ¿no? Que ya sería una ovarectomía, que ya es el retiro del ovario cuando el quiste ya lo dañó mucho a este órgano. Y entonces en ese caso sí se prefiere conservar el ovario y realizar ya un tratamiento quirúrgico que permita extraer el quiste que está invadiendo ya el ovario y que lo puede igual, se lo puede perder, la paciente lo podría perder y no queremos eso. Entonces en ese caso sí se hace un tratamiento quirúrgico en las pacientes. En el caso de los quistes que son malignos o que tienen características de malignidad, no se realiza el tratamiento expectante porque el manejo es totalmente distinto, ¿no? Por las complicaciones que puede derivar del diagnóstico que tiene. Y ver si en realidad es cancerígeno, si ya el tratamiento es otro, pero sí
se agenda una laparotomía o una o exploratoria de emergencia en ese caso, y más por las características. Y esto es importante recalcar en las pacientes que no todo quiste es igual, ¿no? Si la mayor parte son foliculares, no suelen generar daños, no tienen tabiques, como les decía, pero sí en casos de malignidad sí existen otras características que van a definir el tratamiento. Entonces, se puede dar un tratamiento quirúrgico en ambos quistes, pero primero sí en un benigno, que es la mayor parte de que afecta a las mujeres en edad reproductiva, que suele ser la mayor parte, raro que se encuentre en niños, y asociarlo después de la menopausia y todo eso, sí es importante descartar también cáncer de Malignidad. o alguna malignidad, problemas frecuentes en edad reproductiva, y tratar de conservar, ¿no?, lo que más se pueda los ovarios en una paciente. Esto es importante, ¿no? Sobre todo de que no todo quiste tiene un rango de ser maligno, ¿no? Pero sin embargo, sí hay que estudiar el riesgo de malignidad. Y por otro lado, lo que usted nos menciona, doctora, que tenemos que preservar el ovario, ¿no? De acuerdo a la edad en la que se encuentre la paciente, y si quiere tener hijos posteriormente, se debería tener una precaución en preservar el ovario lo más que se pueda. Eso es importante en toda paciente, y explicarle los tratamientos, porque eso tranquiliza mucho. Hay casos en los que ya el quiste creció mucho y, como decimos, que también son asintomáticos, ya en algunos pacientes llegan a haber una torsión ovárica, o ya el tratamiento también va a ser otro, y explicarle que la paciente ahora solo cuenta con un ovario, y ese ovario hay que cuidarlo muchísimo, porque la paciente muy probablemente quiera tener hijos y está en una edad reproductiva. Entonces hay que cuidarlo bastante, hay que hacer controles periódicos, hay que a veces ya tratar de que no existan quistes en este, porque suelen salir quistes en el otro ovario, y descartar todo tipo de masa anexial que se pueda presentar, incluso teratoma y todo eso, que cambiaría en el diagnóstico y el tratamiento a seguir, y la vida de la paciente, porque también es calidad de vida. Exactamente, el seguimiento que se le tendría que dar a esta paciente. En unos minutos vamos a pasar a los laboratorios para observar una práctica acerca de la intervención de enfermería en una paciente quirúrgica por ruptura de quiste ovárico. Doctora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, que es la base del tema de hoy, que se da por la ruptura de ovario, ¿cuál sería el manejo más efectivo o cuándo se tendría que realizar este procedimiento? Sí, no, el tratamiento expectante no funcionó, la paciente refiere mucho dolor, un abdomen agudo, como tú decías. Entonces, incluso a veces interconsultan, ¿no?, cirugía general, pensando que puede ser una apendicitis o una peritonitis. Pensar que sí, este líquido libre y esta sangre que a veces esté libre, sí podría generar una peritonitis en nuestra paciente. Entonces, todo ese líquido debe salir. Si bien hay quistes que se rompen y que son pequeños, deseamos de pocos milímetros, bajo una ecografía periódica, este líquido sí se suele reabsorber y se debe dar analgesia. Eso sí es muy importante. El dolor es de gran intensidad. A la paciente que llega a la emergencia y se tiene la sospecha de una ruptura de quiste, lo que deberían hacer tanto médicos y enfermeros es canalizar una vía intravenosa y dar medicación intravenosa analgésica para calmar el dolor que tiene la paciente mientras es valorada, y todos los exámenes que ya hemos hablado se realizan tanto de sangre como de imagen. Entonces es necesario controlar el dolor. Y el tratamiento ya quirúrgico va a depender más del tamaño del piso y de que no se haya resuelto Con el tratamiento. de métodos anticonceptivos vía oral. Esa es la principal causa, que genere ya mucha incapacidad en la paciente, el dolor que ya no le permite hacer sus actividades de la vida diaria, no va a trabajar, no estudia la paciente por el dolor que tiene y porque incapacita ya en actividad física, incluso en caminar. Y se suele, pacientes refieren que el abdomen se inflama, un abdomen que incluso saben descartar patologías también a nivel intestinal, porque suele ser. Menor a la calidad de vida de las pacientes. Entonces, también pacientes requieren estreñimiento, todos los exámenes también cambian. Los marcadores inflamatorios, leucocitos suelen subir y se suele pensar que es algo infeccioso, pero es totalmente de origen inflamatorio, ¿no? Es algo que está presionando estructuras contiguas o cercanas al ovario, al abdomen, entonces eso puede generar dolor en nuestros pacientes.
Gracias, doctora. Sé parte de la carrera de enfermería. Recuerda que contamos con más de 1,500 estudiantes que ya pueden ejercer su profesión en el campo laboral con títulos de tercer nivel. Puedes encontrar mayor información en nuestra página web www.tbolivariano.edu.es o puedes visitarnos en nuestro campus. Estamos ubicados en la ciudad de Loja, en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar. Doctora, ¿cuáles serían las complicaciones que se pueden presentar después de una cirugía? Complicaciones depende del abordaje, ¿no? Si se hizo por laparoscopía o laparotomía, entonces puede existir la persistencia de líquido libre en cavidad abdominal, que me causa una peritonitis, sangrado interno, también dolor abdominal Persistente, ¿no? Que pueda quedar. que persiste por la manipulación, por el dolor que ya existía antes de la cirugía, infección de la herida si se trata de una laparotomía exploratoria, la incisión, como sabemos, es bastante grande, la herida es grande, que dar cuidados a esa herida, dar antibiótico-terapia, profilaxis, y más que nada eso serían las complicaciones de, como en toda cirugía abdominopélvica. Incluso la muerte no puede ser una complicación. Y lo que la doctora mencionaba hace unos instantes, el riesgo de perder el ovario, de tener una operectomía secundaria a la cirugía que se realizó. Claro, y hay otra cirugía para el retiro del ovario. Es complejo, entonces hay que dar un adecuado seguimiento y tanto tener a nuestra paciente bajo observación, con exámenes de sangre, de imagen y tenerla presente de que podría darse esta pérdida del ovario. Debo cuidarlo mucho porque sufre bastante, ¿no? Se manipuló mucho en la cirugía y hay veces en las que definitivamente se extrae el ovario y la paciente puede quedar con problemas de fertilidad, ¿no? Que sería otro punto importante a que los pacientes tengan en cuenta al momento de tener el tratamiento. Gracias, doctora. En este momento damos paso a nuestros compañeros para que nos den una práctica acerca de la intervención de enfermería en un paciente quirúrgico por ruptura de quiste ovárico. En este momento me encuentro en centro quirúrgico para indicar el rol de enfermería de la enfermera circulante. Como podemos evidenciar, la enfermera circulante es quien recibe al paciente, tiene que verificar la historia clínica que esté con todas las medicación preanestésica administrada, el consentimiento informado, además documentos que indica en la historia clínica. A la paciente la recibimos con la vía venosa periférica permeable, la manilla de identificación de la paciente está con sonda vesical. Por fines didácticos, observamos que ya está con los campos operatorios, pero la enfermera circulante es quien abre los primeros bultos que se encuentran en la mesa riñón, como vemos en este momento. Aquí está el bulto quirúrgico más el instrumental. El instrumental que vamos a utilizar para la cirugía. Este bulto es quien me va a abrir la enfermera instrumentista. Yo como enfermera circulante, yo no estoy estéril. La enfermera instrumentista, el médico cirujano y el ayudante quienes van a estar estériles. Además, encontramos en el quirófano una mesa auxiliar donde encontramos todos los suministros y materiales que vamos a necesitar para la intervención quirúrgica, como son guantes estériles, gasas, apósitos. También vamos a utilizar el electrobisturí, los hilos de sutura, los apósitos y también las hojas de bisturí que van a ser calzadas luego en el momento de la intervención quirúrgica. También encontramos la mesa Mayo, que esta mesa va a ser vestida por la enfermera instrumentista para
colocar aquí todo el instrumental que vamos a necesitar para esta intervención quirúrgica. También observamos que debe estar encendido la máquina de succión para el momento de la intervención quirúrgica para succionar todos los fluidos o sangre que se generen en el momento de la intervención quirúrgica. También observamos el electrobisturí que debe ser encendido, comprobar que esté funcionando correctamente. Como vemos en este momento, se enciende. Tenemos el pedal que es manejado por el médico cirujano. Como vemos, tiene 2 colores, que sirven corte y coagulación. También tenemos la máquina de anestesia. También tenemos el coche de paro y también en caso de que haya un paro cardíaco, para poder realizar atención inmediata a un paciente. La bomba de succión que está pasando el medicamento para el paciente que va a ser intervenido. Las lámparas cielíticas que deben estar encendidas para una mejor visibilidad en el momento de la intervención quirúrgica. A continuación vamos a presentar el caso clínico por la médica. Bien, una vez que está listo todos los instrumentos en el lugar que vamos a realizar el abordaje quirúrgico a nuestra paciente, y una vez que nuestra licenciada o circulante tiene todo en orden, lo que son los papeleos que se necesita realizar de forma legal, en donde se firma un consentimiento informado para poder realizar cualquier abordaje quirúrgico. En caso de presentarse alguna complicación como tal, tenemos todos los documentos y firmas legalmente firmadas aquí en nuestra carpeta. Una vez que nosotros hemos observado que toda la carpeta esté completa, nosotros, en este caso, el diagnóstico por el cual ingresa nuestra paciente femenina de 22 años de edad, quien nulípara, es decir, que no ha tenido hijos, ¿sí? En este caso, es importante conocer que nuestra paciente o cualquier mujer en cualquier etapa de su vida puede tener en algún momento la presencia de alguna masa quística, que en su mayoría suele ser de tipo benigna. A su vez, es importante reconocer y hacer un seguimiento de estas masas quísticas, ya que a medida que progresa el tiempo, pueden aumentar de tamaño o a su vez con tratamientos conservadores a través de tabletas por vía oral, puede que estas masas quísticas desaparezcan y de esa manera no se llegue a un abordaje quirúrgico. En este caso, existen 2 tipos de quistes que se encuentran de tipo folicular o en la masa lútea. En el caso de nuestra paciente, se presenta como un abdomen agudo, ya que el quiste que se encuentra en el ovario izquierdo es de tipo lúteo, tabicado, el cual produce dolor y también produce metrorragia. ¿Qué significa esto? Que es un sangrado anormal o que su ciclo menstrual dura más de 5 a 7 días y el sangrado suele ser abundante, por lo cual la paciente tiene que cambiar varias veces de pronto sus toallas higiénicas o tampones. En este caso, la paciente se la ha observado, tiene 2 años de evolución, en donde el quiste, al realizar una ecografía abdominopélvica, se observa que el quiste tiene de 6 a 3 centímetros de diámetro.
lo cual al realizarle un segundo chequeo, después de darle un tratamiento un tratamiento farmacológico, se observa que este quiste crece a un diámetro de 9 por 6 centímetros de diámetro y eso es una indicación quirúrgica en estos casos, 1 por el tamaño, 2 por el dolor y 3 por las complicaciones que se puede dar, es decir, la rotura de este quiste ovárico. Una vez que nuestra paciente ya se encuentra preparada, se encuentra lista aquí en el área quirúrgica, los médicos cirujanos decidirán si realizan una oforectomía, ¿sí? Que es la extirpación del ovario, o simplemente una cistectomía, que consiste en la extirpación, en este caso, del quiste. Es importante que, como toda intervención quirúrgica, tiene sus riesgos y en este caso no es la excepción. Entonces, nuestros cirujanos, con toda la experticia que poseen, es necesario que tengan en cuenta que no puede escaparse el líquido que se encuentra contenido dentro del quiste, ya que de ser así, puede dirigirse este líquido, puede regarse o diseminarse hacia el peritoneo, produciendo una infección o incluso llegar a contaminar todo lo que es el peritoneo. Concluida la intervención quirúrgica, decidirán mis compañeros enviar esta muestra al área de anatomía patológica para determinar si este quiste fue en realidad benigno o maligno. Bien, una vez que hemos dado el caso clínico con el que vamos a abordar, en este caso, vamos a dar paso a nuestra siguiente licenciada en enfermería para que inicie otros procedimientos que son necesarios. En este momento, el personal de enfermería que va a ser instrumentista ya ingresa al lavado las manos, para lo cual se debe hacer un lavado quirúrgico. Previo al lavado quirúrgico, primero se debe realizar un lavado clínico para posterior realizarse el lavado quirúrgico que va desde los dedos hasta la parte del codo. En este momento, como ya ingresamos con el lavado, procedemos a vestirnos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la mesa riñón que vamos a vestirnos en este instante. Como nuestra compañera circulante ya abrió la primera envoltura, nosotros procedemos a abrir la siguiente envoltura de nuestra mesa riñón, ¿sí? Entonces vamos a abrir tratando de no tocar ningún filo de la mesa, ¿sí? Al nosotros abrir la mesa riñón nos vamos a encontrar con una primera toalla, que es la que nosotros vamos a utilizar para secarnos nuestras manos. La vamos a coger o la vamos a tomar de una esquina y vamos a empezar a secarnos. Tenemos que secarnos dedo por dedo, ¿sí? Y luego bajamos hasta la parte del codo. Una vez que nos hemos secado un brazo, vamos a tomar la toalla por el siguiente lado y vamos a repetir el procedimiento en la otra mano. Como lo hicimos, vamos a secar dedo por dedo y con movimientos circulares vamos a bajar hasta la parte del codo. Una vez que estamos secos, vamos a entregar la toalla a nuestra compañera circulante. Inmediatamente nos encontramos con la bata, ¿sí? La cual vamos a proceder a vestirnos. La dejamos caer, verificamos el lado por el cual debemos colocarnos y vamos a ingresar, ¿sí? Luego, con la ayuda de nuestra compañera o la enfermera circular, vamos a solicitarle que ella nos ayude amarrando la bata para que no se nos vaya a caer en el momento del procedimiento. Una vez que nuestra compañera circulante nos ha amarrado la bata, procedemos a pedirle unos guantes quirúrgicos. Estos siempre deben ser de la talla de nosotros, ¿sí? Para que nos queden exactos.
Entonces, nuestra compañera circulante va a colocar los guantes, ¿sí? En la parte de la mesa riñón. Nosotros vamos a tomarlos. Sí, el segundo empaque ya está completamente estéril. Entonces vamos a abrirlos. Siempre en los guantes nos viene la indicación, tanto si es de la mano derecha o izquierda. Entonces vamos a proceder a abrirlos y vamos a colocarlos. Para colocar el primer guante, siempre vamos a coger de la parte interna, ¿sí? Y vamos a colocar la mano en este sentido para ingresar dentro del guante. Una vez que nosotros ingresamos, estiramos. No importa que no nos queden bien colocados, luego con el otro guante nos procedemos a arreglar. El segundo guante vamos a coger por la parte externa y nos vamos a ayudar con la otra mano ingresando de la misma manera, ¿sí? Vamos a proceder a colocarnos. Una vez que estamos ahí, procedemos a arreglarnos el otro guante. En este momento vamos a tocar simplemente de la parte externa para podernos arreglar. Una vez que nosotros ya estamos correctamente colocados nuestros guantes, ¿sí? Vamos a desechar la envoltura. De igual manera le pasamos a nuestra compañera circulante. De igual manera, el equipo de pinzas ya está estéril porque ya está en la segunda envoltura. La primera envoltura ya fue retirada. Siempre debemos verificar que tenga la cinta testiga, la cual nos indica si el equipo está estéril o no para utilizar. En este caso, podemos verificar que nuestro equipo está completamente estéril, por lo cual podemos utilizar. Entonces, de igual manera, vamos a abrir el campo, ¿sí? Para tener listas nuestras pinzas. Seguidamente, vamos a proceder a vestirlo a nuestro compañero médico, ¿sí? El médico cirujano que nos va a acompañar en la cirugía, ¿sí? Entonces, nuestro compañero de igual manera viene ya lavado las manos. Con un lavado quirúrgico, nosotros procedemos a facilitarle la toalla. Bien, se debe tener en cuenta que dentro de todas las medidas de asepsia que se deben de tener, previamente se realiza pues un lavado de manos quirúrgico con todos los insumos que son evidenciados para el requerimiento, sí, como jabón, clorhexidina, sablón, uso de cepillos y otros insumos. De la misma manera, se debe tener en cuenta el cuidado de la integridad de toda la vestimenta que utiliza el personal, ya que debe pasar por un previo proceso de esterilización. De la misma manera, todos los campos que se utilizan y que son de uso, pues netamente hospitalario. Sí, seguidamente, una vez que tenemos con el médico colocada la bata, de igual manera solicitamos a nuestra compañera que nos ayude con un par de guantes quirúrgicos de la talla de nuestro médico. Entonces, nuestra compañera de igual forma procede a colocarlos en la mesa riñón para nosotros proceder a colocarle a nuestro compañero, ¿sí? Siempre deben ser de la talla indicada de nuestro compañero para nosotros poderle colocar, ¿sí? Siempre le indicamos de qué mano le vamos a colocar primeramente, le abrimos para que el médico pueda ingresar. De igual manera, le presentamos el otro guante que se facilite la colocación, ¿sí? Una vez que tenemos vestido a nuestro médico, procedemos a vestir nuestra mesa mayo. La mesa mayo nos va a servir para nosotros poder colocar nuestras pinzas para el momento de la cirugía. Entonces verificamos, ¿sí?, cómo está nuestra funda de la mesa mayo para poderla colocar.
y evitar que toque estructuras y se pueda contaminar. Siempre la funda de la mesa mayo viene con un doblez que se nos facilita colocar. Entonces, en este momento, nuestra compañera ya nos facilitó la mesa mayo, ¿sí? Y vamos a proceder a vestirla. Entonces, siempre debemos verificar o siempre debemos sostener para poderla vestir, ¿sí? Que quede totalmente cubierta. Una vez que nosotros tenemos mesa mayo vestida, a organizar las pinzas de acuerdo a los tiempos quirúrgicos, ¿sí? Teniendo primero corte, ¿sí? Seguido hemostasia, tercero separación, cuarto tracción y quinto sutura. Entonces procedemos a organizar todas nuestras pinzas en el orden de los tiempos quirúrgicos. Vamos a colocar simplemente las pinzas que vamos a utilizar para evitar confundirnos el momento de pasar al personal médico. Sí, vamos organizando de tal manera que se nos facilite poder instrumentar a nuestro personal médico. Una vez que nosotros tenemos listo nuestra mesa, podemos empezar a instrumentar. Tenemos que tener en cuenta que nuestra compañera circulante va a estar todo el tiempo al lado nuestro para poder facilitarnos todos los materiales que necesitemos en ese instante. Primeramente, en este momento le vamos a solicitar las hojas de bisturí, así como la sonda de succión, ¿sí? Para tener todo listo para poderle facilitar a nuestro personal médico. Otra consideración que debemos tomar en cuenta es que las manos nunca deben estar por debajo de la cintura, ya que se considera contaminado de la cintura hacia abajo. Entonces siempre debemos tenerlas en esta posición o máximo sobre la mesa en donde tenemos nuestras pinzas, ya que si las levantamos mucho o las bajamos demasiado, vamos a contaminar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces solicitamos a nuestra compañera, la cual nos va a facilitar todo lo que necesitamos. ¿Sí? En este caso tenemos la manguera. Siempre debemos verificar que no se vaya a caer. Siempre debemos dejar caer una punta para que nuestra compañera se encargue de conectarla a la máquina de succión. ¿Sí? Entonces dejamos caer y lo va a colocar en la máquina. Mientras tanto, nosotros conectamos, ¿sí? En la otra parte. Siempre debemos verificar que esté funcionando para poderle pasar al personal médico. Entonces tenemos lista nuestra succión. ¿Sí? También tenemos el electrobisturí. De igual manera, tiene un enchufe que debe ir conectado a la máquina. De igual forma, vamos a dejar caer para que nuestra compañera nos ayude conectando. ¿Sí? Ya. Sí, tenemos todo listo. En este momento vamos a cargar el bisturí. Vamos a esperar que la compañera nos ayude conectando para verificar que esté funcionando. Nuestra compañera es quien regula la intensidad tanto de corte como de coagulación de la máquina. ¿Sí? Entonces ahora le solicitamos el bisturí para poderlo cargar. ¿Ya? El bisturí, tenemos dos formas de cargarlo. Podemos cargarlo simplemente con la mano, teniendo en cuenta la ranura, o para evitar cortarnos, podemos cargarlo con el portaaguja. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos todo listo, estamos listos para poderle instrumentar a nuestro personal médico.
Le damos paso a nuestro personal para que empiece la cirugía. Bien, antes de empezar con el transoperatorio, es necesario puntualizar sobre algunas determinantes en virtud del aprendizaje de los estudiantes que nos observan y de la comunidad. Dado el hecho que los ovarios, como se mencionó en un inicio durante la presentación del caso, son órganos intraperitoneales, esto significa que cualquier infección, cualquier ruptura de alguna colección infecciosa, un absceso, en este caso un quiste, puede generar una infección ampliada en todo el peritoneo y los órganos que se contienen en esta estructura, sobre todo órganos del aparato digestivo. También, como se mencionó al inicio durante la descripción del caso clínico, se debe tener en cuenta que todo dolor que se presenta y aumenta de intensidad configura un abdomen agudo, en este caso una emergencia, cuyo abordaje previo al sustento a través de exámenes de sangre, exámenes de imagen para encontrar la causa, todo abordaje quirúrgico suele ser por laparotomía. ¿Esto qué quiere decir? Que se realiza una incisión en el abdomen cerca del sitio donde se identifica el problema para lograr observar estructuras que se encuentren alteradas, que se encuentren dañadas y también otras estructuras en sitios aledaños que probablemente han sufrido alguna alteración. De la misma manera, se debe tener en cuenta que una vez que se ha identificado las estructuras alteradas, no solo se debe intervenir sobre el órgano que se encuentra con problemas, con inconvenientes. Se debe también tener en cuenta que las estructuras cercanas a los órganos, sobre todo las estructuras vasculares que conforman el ilio, ¿sí? Que es una conformación por vasos, venas, arterias, deben ser tratados con sumo cuidado, ya que al ser una zona de alta repercusión hemodinámica, cualquier corte, cualquier lesión, cualquier manipulación no apropiada, no técnica, puede generar una hemorragia y esto a su vez puede desarrollar complicaciones en el paciente. Y como última puntualización, se mencionó en el caso que es una paciente relativamente joven, de 22 años, es una paciente nulípara, esto significa que no ha tenido hijos. La zona a intervenir es parte de los órganos reproductivos. Por lo tanto, se debe siempre tener en cuenta el riesgo-beneficio, sobre todo como carácter mandatorio, tratando de preservar las funciones sexuales, las funciones reproductivas, las funciones de procreación de la paciente. Sin embargo, al existir un daño en cualquiera de estos órganos, los cuales al resultar afectados o retirados a través del procedimiento quirúrgico, limitarían en gran medida las capacidades reproductivas de la paciente, se debe valorar si es que es viable, ¿sí? O si es que definitivamente se las tiene que retirar, esto pues con la finalidad de preservar la vida de la paciente. Entonces, una vez analizado esto, se desarrollan todos los pasos que se tienen que seguir para un procedimiento quirúrgico, como el chequeo preanestésico, ¿sí? Las valoraciones del personal de enfermería, pues que son muy importantes, el monitoreo de las constantes vitales, y una vez que se ha determinado que la paciente no presenta ningún tipo de complicaciones, alergias a medicamentos, se puede desarrollar la intervención quirúrgica, es decir, dar paso al transoperatorio, que en este momento lo va a desarrollar la compañera médica. Listo. Una vez que ya se ha decidido qué tipo de cirugía le vamos a realizar a nuestra paciente, tenemos que tener en cuenta, como bien dijo mi compañero, que nuestra paciente tiene que estar hemodinámicamente estable con el objetivo de que no se presenten complicaciones posteriores. Dado el caso de la paciente, vamos a realizar una ovarectomía unilateral. ¿Qué quiere decir? Que solo se va a extirpar uno de los ovarios. ¿Esto qué quiere decir? En el que se encuentra el quiste. Para ello vamos a ubicar anatómicamente, vamos a encontrar los ovarios se van a encontrar en la fosa ilíaca, tanto derecha como izquierda. Vamos a solicitar un bisturí y una compresa, por favor. Y vamos a realizar una incisión de tipo Rutherford. Esta incisión de tipo Rutherford tiene que ser una incisión oblicua en la cual nos va a permitir a nosotros visualizar primeramente lo que es la parte de la aponeurosis. Al realizar este pequeño corte, nosotros de igual manera vamos a solicitar el electrobisturí con el objetivo de cauterizar vasos sanguíneos que se encuentran cerca y por ende van a provocar
hemorragia en nuestro paciente. Entonces, vamos a cauterizar los vasos sanguíneos de tal manera que no exista sangrado en nuestra paciente y la evolución sea favorable. Seguido de esto, vamos nosotros a pedir que nos faciliten lo que son separadores. Estos separadores nos van a ayudar a nosotros a aperturar más lo que es la parte de la piel, junto con la aponeurosis. Después de la aponeurosis yo tengo el tejido, en este caso músculo. El tejido muscular yo lo voy a cortar, ya sea con el electrobisturí o voy a pedir una Metzenbaum. La Metzenbaum me va a ayudar a mí a separar con mayor precisión lo que son los tejidos. En este caso vamos a hacer un corte en la misma dirección, tratando de que estos no se realicen en cizallamiento. Una vez que ya cortamos la parte muscular, vamos a visualizar el peritoneo. Como sabemos, el peritoneo es una membrana dura, es una membrana fuerte que recubre la parte abdominal. Tenemos dos tipos, un parietal y uno visceral. En este caso, el que vamos a manipular es el parietal. Para eso necesito Alice, por favor, para separar. Metzenbaum y Metzenbaum. Una vez que yo ya tengo separado lo que es la parte del peritoneo, allí yo podré recién visualizar la cavidad abdominal. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los pacientes van a presentar sangrado, por ello es importante succión. Entonces vamos a prescindir, por favor, de la succión. Para tener una mejor visualización de lo que es la parte del ovario. Una vez que yo ya tengo realizada la succión, podré enfocar más lo que es la parte del ovario que voy a extraer. En este caso yo no puedo cortar enseguida el ovario porque tengo que ligar ciertas estructuras. En este caso voy a ligar lo que es el mesovario con un hilo catgut. Esto me va a permitir a mí, este hilo me va a permitir a mí realizar un punto de fijación para que no derrame lo que son pérdidas sanguíneas. Entonces, vamos a anudar. Seguido de eso, una vez que yo ya tengo ligado lo que es el mesovario, tengo que hacer una nueva ligadura en el infundíbulo. El infundíbulo, como sabemos, es una estructura interna que se encuentra cerca de lo que es la parte del ovario. Entonces, esto a mí me va a permitir de igual manera que no exista pérdidas sanguíneas en el mismo. Una vez que yo ya ligué esto, voy a solicitar nuevamente la Metzenbaum para cortar. Es importante también recalcar que cuando nosotros extraemos un tejido, este tiene que ser llevado a la parte de patología para que tenga un estudio histopatológico, de tal manera que nos determine a nosotros si este provocó o no daño en el paciente. Como ya tenemos extraído lo que es el ovario, tenemos que realizar un lavado de la cavidad abdominal con el objetivo de identificar si existe o no pérdidas sanguíneas o si existe un grado de infección en el mismo. Entonces vamos a solicitar que nos ayuden con solución. Esta solución salina nos permite a nosotros realizar un lavado rápido. De igual manera nos permite a nosotros que no exista ninguna alteración en la cavidad de lo que hace el paciente. También, muy importante, antes de nosotros cerrar cavidad abdominal, tenemos que realizar el conteo de lo que es las compresas y gasas con el objetivo de no permitir que existan algún cuerpo extraño dentro de nuestra paciente y se complique posteriormente. Entonces, el lavado va a ser a chorro.
Listo. Y a la vez, mientras yo voy lavando la cavidad abdominal, mi compañero va a ir succionando. Listo. Una vez que ya hemos succionado todo lo que son líquidos de la cavidad abdominal, vamos a solicitar hilo de sutura con el objetivo de empezar desde la capa más interna hasta la más externa. En este caso vamos a empezar con lo que es el peritoneo, realizando punto interno. Esto hay que tener en cuenta que este tipo de hilo es reabsorbible, que quiere decir que el propio cuerpo lo va a reabsorber y no hay ninguna complicación. Tenemos que realizar puntadas firmes y continuas. Seguido de eso, vamos a cerrar lo que es la parte de rectos abdominales. Los rectos abdominales, como sabemos, son músculos largos que van a estar protegiendo la cavidad abdominal. En este caso es importante cerrarlo con un Vicryl. El Vicryl ayuda muchísimo porque muchas de las ocasiones los pacientes tienen que deambular luego de la operación. Entonces, este Vicryl va a permitir que no se salgan o, como diríamos, produzcan una dehiscencia de lo que es el flujo o la sutura. Seguido de esto vamos a ocupar nuevamente un Vicryl para cerrar la aponeurosis. Una vez que cerramos la aponeurosis, vamos a cerrar lo que es piel. La piel, como es un tejido fino, yo tengo que colocar de igual manera un Vicryl porque aquí sí yo necesito que estos puntos sean retirados de entre 8 a 10 días. Vamos a realizar cada simple con el objetivo de que este rostro presente de intesta posterior. Una vez que nosotros ya cerramos, vamos a percatarnos de que nuestra piel esté seca para poder colocar un apósito. Este apósito tiene que ser seco, tiene que ser limpio con el objetivo de que no se presenten posteriormente complicaciones rodeando a la parte o herida quirúrgica. Entonces, vamos a cubrirle la herida a nuestra paciente con un apósito y colocamos esparadrapo. Una vez que nuestra paciente ya se termina lo que es la parte operatoria, tiene que ir a la sala de recuperación. Este periodo generalmente dura entre 2 horas, con el objetivo de que nuestra paciente pierda lo que es la anestesia o el medicamento que está dentro del cuerpo de ella. Enfermería se va a encargar de monitorear a la paciente cada 20 minutos, de igual manera continuar con el antibiótico terapia y la analgesia a nuestra paciente. Esto es importante ya que las primeras 12 horas tras una cirugía de este tipo son importantísimas porque pueden haber posibles complicaciones. Eso es todo en cuanto a lo que es la parte quirúrgica que hemos tratado sobre el tema. Vamos a dar paso a nuestras compañeras en el set. Compañeros, que han hecho de acuerdo a cuáles son las intervenciones del personal de enfermería ante un paciente quirúrgico por un quiste de ovario. Doctora, para concluir, quisiera preguntarle cuáles serían los cuidados postquirúrgicos que se tienen que hacer a un paciente bajo estas condiciones. Sería muy complicado realizar. Control de biometría hemática, examen de sangre
y la ecografía para ver si no existe líquido todavía residual en la cavidad abdominopélvica y decidir el tratamiento, ya si enviamos a nuestra paciente al domicilio o mantenemos un tratamiento en el hospital. Muchas gracias, doctora. Queremos agradecerle a usted por acompañarnos la tarde de hoy para hablar de este tema, los quistes ováricos. También queremos agradecer a toda la comunidad que nos está escuchando, a nuestros estudiantes de la comunidad en general, y les invitamos a un próximo programa la próxima semana para continuar hablando de temas de salud. Soy la doctora Jennifer Arba. Hasta la próxima.